Bienvenida, evangelista, Rosa Ponte, bienvenida de una vez más a No Soy Tan Bueno. Como yo pensaba. Hace más de 6 meses viniste y creo que fue el primer programa que grabamos con Rosa. Hoy vuelves a estar con nosotros, Rosa, y te damos la bienvenida. Cuéntanos, ¿qué nos decías hoy? ¿No? Me llamó la atención eso de la gente está buscando el milagro en el estanque y no en la fuente, ¿no? Oh, eso me dio en el cerebro. Cuéntale a las personas que no estuvieron aquí hoy. Bueno, ante todo, Dios bendiga su vida. Para mí de verdad es un gozo estar acá nuevamente en No Soy Tan Bueno como yo pensaba. Y realmente tiene mucho que ver con lo que hizo Jesús. Jesús sí fue más bueno de lo que las personas pensaban, okay, ¿no? Hoy hablábamos un poco de lo importante que es entender los beneficios que trae estar sumergido en lo espiritual. La gente hoy está muy llena de emoción, está como en una burbuja de fantasía, pero realmente Jesús a través de este milagro, como hablábamos de aquel hombre que tenía 38 años esperando el mover de las aguas y nunca imaginó que pudiera encontrarlo a través de Jesús. Una de las cosas que a ti te gustaba era, o el punto más importante de la prédica como tal, era que las personas tenían años y ya tenían un diseño de cómo iba a ser su libertad, de cómo iba a ser su vida, su milagro. Pero Jesús aparece y llegó rompiendo formatos, rompiendo esquemas, inclusive llegó golpeando la religión, que es otra de las cosas que tú disfrutabas dentro del mensaje. Porque siempre habían estado acostumbrados a una forma, pero cuando Jesús aparece, aquel cojo nunca imaginó que estaba frente al milagro, ¿sí? Entonces la revelación de esta palabra tenía que ver con que todos esperaban el movimiento de las aguas y que un ángel viniera y el que corriera más rápido llegaba. Pero cuando Jesús aparece, no llevó al cojo al estanque, sino que se cumplió esa palabra que dijo: yo soy el agua que salta para vida eterna. Entonces, hoy hay un movimiento donde las personas quieren vivir en las aguas de otros, quieren esperar la palabra profética, quieren estar como en ese emocionalismo y ese entretenimiento espiritual que muchas personas ofrecen, no solo predicadores, iglesias, modelos, movimientos, pero realmente el milagro está en la fuente. Y fíjese que cuando dice que el milagro está en la fuente, que es en Jesús, ¿no? Mucha gente critica, ¿no?, el milagro cuando sucede en otras vidas y no de las formas como ellos esperaban. Porque fíjate que en este cojo el milagro no sucedió como ellos estaban acostumbrados a que sucedía el milagro, sino que sucedió a través de la fuente. Ahora, mucha gente todavía hoy critica las formas como sucede el milagro. Como no es a la manera que yo tengo en la cabeza, ¿sabes? Comienzo a criticar las iglesias, a los pastores, a los líderes. Critico de fuera de orden, por ejemplo, cuando está sucediendo un milagro, ¿no? ¿Consideras que eso es religión igual? Sí, porque es como, o sea, tomo nuevamente a Jesús. Jesús aparece rompiendo esquemas y sobre todo eso afecta a la religión, porque al romper los esquemas, los formatos y salir de la religión, eso va a ofender los intereses del religioso. Claro. Eso va a ofender las estructuras que ellos han mantenido por años. Entonces, ¿qué pasa? Jesús se interesa en el bienestar de las personas, mientras que ellos querían seguir preservando sus intereses. Fíjate que cuando Jesús los sana... ¿Quiere decir entonces que a los religiosos no les interesa el bienestar de las personas? No, obviamente, eso es muy... Fíjate que cuando Jesús aparece y son 38 años que todos estaban acostumbrados a ver a ese hombre allí tirado, y mi pregunta es, ¿dónde estaban todos los religiosos cuando ese hombre estaba en esa condición? Claro, no le interesa. ¿Dónde estaba toda la ley que ellos conocían y sabían, el amor que debían mostrar? Entonces ahora Jesús aparece y los sana, y a ellos ni siquiera les importa el beneficio del milagro, sino que lo que les interesa es que Jesús la sana y un día de reposo. Porque cuando ellos ven al cojo, Jesús le dice: toma tu lecho y anda. Ellos le dicen: ¿quién fue el que te sanó? O sea, ni siquiera se alegran y le dicen: wow, qué bueno que saliste de esa esclavitud. Entonces, el religioso siempre va a ser la primera ola que se levante en oposición a lo nuevo. En contra del milagro. En contra del milagro. En contra de la restauración, del gozo de la persona por haber salido de ahí. Exactamente, porque fíjate tú que ni siquiera ellos podían comprender, o sea, el tiempo mesiánico que se estaba viviendo, lo prometido, lo que decíamos hoy en la palabra profética que hablaba Jeremías, Isaías, Zacarías, ¿sí? Tomemos a Zacarías, pues, cuando dijo que brotaría una fuente de agua viva de la casa de David.
y que estaría permanente tanto en otoño como en primavera, en verano. O sea, estaba diciendo que lo que se iba a manifestar iba a ser algo que iba a desterrar, por decir así, los estanques. O sea, y nunca más iba a conocerse los milagros de una forma como ya estaban acostumbrados. ¿Qué pasa entonces que hay gente todavía ya esperando el milagro de la misma forma y criticando a aquellos que están siendo sanados o haciendo sanos a través de la fuente, ¿no? Bueno, fíjate tú que para ese tipo de personas yo digo que representan el gremio, que no van a entrar en ese mover. Compartíamos la palabra que estaba titulada Métete a las aguas. Hay un reto que tiene este tiempo la iglesia y siempre ha sido el propósito de Dios. O sea, la iglesia debe vivir sumergida en las aguas del Espíritu, entender por qué a través del Espíritu es que nosotros podemos crear una defensa espiritual, es que podemos manifestar todos los milagros, las promesas, los prodigios. O sea, yo creo que en este tiempo la iglesia debe entender que no se debe invertir más el orden. Y para no invertir más el orden, o sea, yo querer acostumbrarme a que lo sobrenatural sea algo normal, que sucedan milagros, que Dios restablezca, que Dios levante familias, que personas sean sanas, que milagros sucedan, yo no puedo tener un pensamiento religioso, porque el pensamiento religioso te va a mantener siempre encerrado a lo que ya tú estás acostumbrado. Claro. Una última cosa, Rosa, para ir terminando. Tú hablabas de que hay mucha gente esperando que pasen milagros, ¿no? Hay gente buscando milagros afuera, hay gente haciendo cosas o cansados quizás, que no sucedan cosas en su vida, que no ha podido ver la gloria de Dios aún estando en el Evangelio, muchos años en el Evangelio, pero una vida de fracaso, una vida de estar en el piso, ¿no? ¿A qué se debe cuando todos los domingos desde un púlpito se predica la palabra, cuando hay gente que hasta lee la Biblia, ayuna, ofrenda, hace cosas, viven ayunando, viven haciendo cosas? ¿Qué pasa que no se manifiesta, ¿no? Ese poder de Dios si están haciendo las cosas como deberían hacerlo, ¿no? Bueno, yo creo que esto tiene mucho que ver con el modelo estructural en que por años se ha visto en las iglesias. Y creo que en parte es mucha responsabilidad de los ministros que por años les conviene mantener un pueblo, pero no va más allá de llevarlos a entender realmente cuál es su propósito dentro de la dimensión espiritual en la que debe vivir todo creyente y toda iglesia. No se trata de que yo sé el lugar donde me siento, yo sé el tipo de diezmo que llevo, yo sé los años que tengo, yo sé cómo predica todo el liderazgo de la iglesia, me emociona mucho las actividades, los eventos, pero es el tipo de creyente que nunca va a experimentar el milagro que realmente su vida necesita. Y esto se debe a eso que estamos diciendo, las estructuras religiosas en las que nos hemos encajonado y no vamos adentro. Acuérdate que al religioso le importa mantener todo bien afuera, pero no vamos hacia adentro. Y es eso lo que tiene que ver esta palabra. Cuando yo me meto en el Espíritu, yo puedo comprender por qué Jesús dijo, o sea, yo estaré con ustedes hasta el fin. O sea, porque el Espíritu Santo se convierte en ese sucesor en el que iba a estar allí cuando dijo yo les enseñaré, yo les recordaré, os guardaré. O sea, se iba a convertir en ese consejero fiel, porque se le da el atributo a Cristo como un hombre de la fuente de agua viva. O sea, la dimensión espiritual es la única que me va a hacer experimentar a mí el salir del conformismo, de la rutina, de lo mismo y de no tener un evangelio de boca en la que yo simplemente hablo fuera de lo que conozco, pero no se manifiesta en mi vida, que era lo que pasaba en el Congo. Ok, entonces quiere decir que no es la iglesia, no es el líder, no es el pastor, no es el lugar donde está la iglesia, no es ni siquiera la forma como oro. Tiene que ver con una decisión de pasar de un estado permanente. Obviamente, como lo decíamos, si tú haces operación en tu vida, es la carne, es las estructuras de este mundo, es los rudimentos, son las alianzas. Es difícil que yo pueda experimentar una base de operación espiritual en la que sea realmente el Espíritu el que guíe mi vida. Y bueno, una de las cosas con las que cerraba el mensaje era eso, pues, cuando yo comprendo por qué se dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás te será añadido. O sea, me está diciendo, cuando tu base de operación sea lo espiritual y tu vida permanezca en las aguas del Espíritu, Dios te va a añadir todo lo que quieres. O sea, no es una palabra profética, no es el mover de una iglesia más grande, no es el pastor que hable mejor, es la decisión mía de romper mi estado carnal y de poder permanecer
permanecer en lo que la Biblia nos enseña, que es lo espiritual. Entonces eso me quiere decir que el crecimiento de una persona está arraigado en la decisión. Y los milagros, porque fíjate tú que le dice al cojo, mira, cuando se lo encuentra en el templo, porque ni siquiera fue que el cojo lo buscó para saber quién me sanó, o sea, ahí pasan una serie de detalles que pasaríamos tanto tiempo, pero Jesús se lo encuentra y le dice, mira, que has sido sanado. Vete y no peques más para que no venga algo peor sobre ti. Entender, la iglesia tiene que entender en este tiempo que nuestro estado, ¿sí?, de operatividad tiene que ser lo espiritual. De resto, vamos a ser vencidos de la carne, vamos a ser siempre el blanco del enemigo, vamos a estar siendo siempre las alianzas con el mundo. Vamos a estar sumergidos en problemas, lo decía. Vamos a estar sumergidos en maldiciones, en problemas, en situaciones que solo se rompen cuando mi vida experimenta el poder de lo espiritual. O sea, una persona que no está en victoria está operando en la carne entonces. Cuando estás en derrota, tiene que ir diciéndose que estás operando desde la carne y no desde el espíritu. Exactamente, porque si yo estoy sumergido en lo espiritual y estoy en la base de lo espiritual, yo voy a escuchar a ese consejero, yo voy a tener la mente de Cristo, pareciera que hablar este tipo de cosas, pareciera que la gente oye este tipo de mensajes y te tilda como que sí, wow, la super santa o el super santo, van a buscar algo en tu pasado. No tiene que ver con lo que haya pasado, no tiene que ver con lo que hayas vivido, no tiene que ver con un proceso, tiene que ver con una decisión de entender que permanentemente los espirituales buscan las cosas del espíritu. Amén. Rosa, despídate de esa gente que hoy nos escuchó, que hoy nos vio a través de las redes sociales. Bueno, les habla alguien que por muchos años ha vivido muchísimas cosas en el mundo del evangelio, también ha pasado procesos, también sé lo que es caer, también sé lo que es estar subyugada en ciertas áreas, en momentos de mi vida, pero también sé lo que es entender el Dios para el cual sirvo, el cual me llamó, y que no hay alianza que tú puedas permanecer en tu vida si no tienen que ser las del Espíritu. Es lo que te va a evitar problemas, tragedias, momentos difíciles. Así que, aunque yo no soy tan buena como yo pensaba, pero ser espiritual me hace mejor. Aleluya, Dios te bendiga, Dios te guarde, Rosa, gracias. Amén.